Vamos a hablar de la cavidad bucal y en este apartado tenemos que considerar los límites y división de la misma. Vamos a hablar de la fosa amigdalina y de la celda sublingual donde está contenida la glándula sublingual y finalmente del contenido de la cavidad bucal que es la lengua y sus constituyentes que son diversos músculos. Entonces, la cavidad bucal es una región que se encuentra inmediatamente por debajo de las fosas nasales y está separada de la misma por el paladar. Como ustedes saben, el paladar tiene dos porciones. Tiene una porción anterior, que es ósea o paladar duro, y esta estaba constituida hacia adelante por el maxilar superior, por la apófisis palatina del maxilar superior, y hacia atrás estaba constituida por la porción horizontal del hueso palatino. Entonces, detrás del paladar duro aparece el velo del paladar o paladar blando. El velo del paladar tiene una estructura muy característica que ustedes conocen que es la úvula, a lo que normalmente se le denomina campanita. Y siempre se pregunta cuáles son los músculos que van a componer este velo del paladar. Entonces, antes de meternos uno por uno, les quisiera mostrar este pequeño orificio que se encuentra acá por detrás de la por detrás de la cavidad nasal en la rinofaringe, que es la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Entonces, la trompa de Eustaquio es un conducto que comunica la rinofaringe con el oído medio. ¿Y por qué se los menciono ahora? Porque va a haber dos músculos que están en derredor del velo del paladar y que van a tener la función de dilatar justamente esa trompa de Eustaquio para permitir en un movimiento como el del bostezo que se descomprima el oído medio. Y eso es muy útil cuando, por ejemplo, cambian de altitud y la presión en el conducto auditivo externo respecto del oído medio es diferente. Y esto hace que la membrana timpánica se tense hacia uno o hacia otro lado y produce molestias en la audición. Entonces, cada vez que ustedes hacen el movimiento de bostezar, esos músculos distienden la trompa de Eustaquio y permiten que el oído medio se descomprima y de hecho la membrana timpánica adopte una forma mucho más natural, una tensión mucho más natural. Y esto es algo muy importante. Entonces, vamos a estudiar con el atlas cuáles son los músculos que van a conformar el velo. Acá entonces podemos observar la región posterior, fíjense, de las fosas nasales. Acá encontramos las coanas, que entonces separan las fosas nasales de la rinofaringe, y el paladar duro. Entonces vemos todos estos músculos que están por detrás del mismo formarían este paladar blando. ¿Cuáles son los músculos que entonces lo van a componer? Primero tienen que considerar el músculo de la úvula o músculo ácigos de la úvula, que es el que termina formando esa misma estructura. Y luego tenemos los periestafelinos. Todo lo que tiene que ver con la úvula y el paladar blando recibe el nombre estafilino, ¿sí? Entonces, fíjense, hacia adentro hay un músculo que se denomina periestafilino interno o también elevador del velo del paladar, y hacia afuera el periestafilino externo o tensor del velo del paladar. Hasta ahora tenemos el ácigos de la úvula, periestafilino interno y periestafilino externo. Y a esto le tenemos que agregar dos estructuras muy importantes que son los pilares de la boca. Les cuento, uno va desde el paladar blando hacia la lengua y por esta razón se va a llamar palatogloso o también glosoestafilino, y el otro va del paladar blando hacia la faringe y por esto se va a llamar palatofaringio o también faringoestafilino. Resumimos: el ácigos de la úvula, periestafilino interno, periestafilino externo, glosoestafilino y faringoestafilino. Vamos a hablar entonces un poco más sobre estos pilares de la boca. Acá podemos ver entonces el trasfondo de una cavidad oral. Encontramos el paladar blando con la úvula y vemos estos músculos que les acabo de mencionar. Este es el pilar anterior, ¿sí? O músculo palatogloso o glosoestafilino, que es lo mismo.
Y acá vemos el pilar posterior o músculo palatofaringio o faringoestafilino. Vamos a observar que a este espacio limitado entre los dos pilares anteriores y la base de la lengua se le denomina istmo de las fauces. Y el istmo de las fauces es el límite entre la cavidad oral y la orofaringe que se encuentra por detrás. Al mismo tiempo, existe un espacio entre medio de los pilares posteriores que se suele llamar istmo nasofaringio y que separaría la rinofaringe que está por encima de la orofaringe que está por debajo. Lo importante acá es el istmo de las fauces entre los pilares anteriores y la base de la lengua. Este espacio, entonces, esta celda que se encuentra entre medio de los dos pilares, el anterior y el posterior, es la celda amigdalina. Y acá van a encontrar las adenoides o amígdalas palatinas. Tengan en cuenta que, además de estar limitadas hacia adelante y hacia atrás por los músculos que mencionamos, el vértice es la unión de los dos pilares, que está hacia arriba, y la base es la misma base de la lengua. Como límite interno, ustedes pueden mencionar la misma mucosa de la cavidad, y como límite externo hacia afuera van a tener una pared muscular, que va a estar dada por algunos de los músculos que ya vimos. Van a tener, por ejemplo, el estilo gloso, van a tener el constrictor superior de la faringe, van a tener el músculo amígdalo-gloso, que ahora lo vamos a ver, etc. Simplemente tengan en cuenta que es una pared muscular. Y que el contenido, muy importante, es la amígdala palatina o las famosas adenoides. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces se pueden infectar y entonces ahí el cirujano va a ir a buscar una pelotita de pus y va a tratar de liberarla de la amígdala. O simplemente en algunos casos más crónicos, donde hay una amigdalitis constante y está muy hinchada, se suele remover quirúrgicamente. Entonces, habiendo entendido esto, estamos en condiciones de poder establecer bien cuáles son las paredes y los límites que va a tener la cavidad oral. Entonces, hacia adelante vamos a mencionar a los labios. Como límite posterior, el istmo de las fauces. Como techo, el paladar, ¿sí? Que ustedes saben, hacia adelante es el paladar duro, hacia atrás es el paladar blando. Como paredes laterales vamos a considerar a las mejillas. Y siempre que consideramos a las mejillas tenemos que considerar el músculo buccinador, que cuando vimos músculo de la mímica, yo les enseñé que era el componente carnoso de la mejilla. Además de esto, existe una pelota adiposa que se encuentra entre medio del buccinador y el macetero que se llama bola adiposa de Bichat. El buccinador con la bola adiposa de Bichat y los tegumentos forman entonces en total la mejilla. Vimos límite anterior, posterior, techo, límites laterales y nos queda el piso. El piso de la boca fundamentalmente está dada por un músculo que es el músculo miloioideo. Y acá lo podemos ver, fíjense, esto es una mandíbula vista desde arriba y ahí insertando en la línea miloioidea tienen al músculo miloioideo de uno y de otro lado. Y ven cómo estos músculos desde toda la línea miloioidea hacia atrás vienen y se insertan en el ioides. Entonces forman el verdadero piso de la boca. Esto es una vista superior. Recuerden, ustedes por arriba del miloioideo tienen, originándose en las apófisis geni inferiores, dos musculitos que van a venir al ioides y que son los músculos genioioideos, ¿sí? Formando parte de esos supraioideos que ya estudiamos. Y después de las apófisis geni superiores hasta la lengua existen los músculos genioglosos, que acá están cortados. Estos dos pares de músculos están encima del miloioideo, y acá los pueden encontrar hermosos en el preparado. Ahora, en la imagen de la derecha yo tengo una vista inferior. Y la premisa acá, lo importante, es reconocer que si este es el miloioideo, por debajo, porque lo estoy viendo desde abajo, debajo del miloioideo voy a encontrar el digástrico. Este es el vientre anterior del digástrico. Y por ende no hay que confundirse
al digástrico con el genioideo. Ojo al piojo. ¿Sí? El genioideo está por arriba del miloioideo, el digástrico está por abajo del miloioideo. Y esto es importantísimo. Y acá arriba les dejé el dibujito para que ustedes lo puedan comparar. Otra cosa que es muy importante considerar es cómo se divide la cavidad bucal. Y ustedes vean que dentro de la misma existe una gran arcada que está formada por los alvéolos y los dientes, o sea, la arcada alveolo-dentaria. Y algunos, como están recubiertos por las encías, les suelen decir arcada alveolo-gingivo-dentaria. Es lo mismo, ¿sí? Esta arcada. Entonces, el espacio que se encuentra entre los labios y la arcada alveolo-dentaria se denomina vestíbulo de la boca, vestíbulo de la boca. Y el espacio que se encuentra por detrás y por dentro de la arcada alveolo-dentaria es la cavidad bucal o oral propiamente dicha. Y por eso los odontólogos, cuando hablan de los dientes, generalmente mencionan una cara vestibular, que es la de afuera, una cara oclusal, que es la que choca con los otros dientes, y después una cara oral, que es la de la cavidad propiamente dicha. ¿Sí? Siempre queda en el límite anterior o pared anterior, mencionen a los labios. Tengan en cuenta que la arcada alveolo-dentaria está por dentro, ¿tá? Y que el espacio entre ellos se denomina vestíbulo. Esto es algo que también es muy importante. Habiendo visto esto, pasamos a hablar de la lengua. La lengua entonces es una estructura bastante compleja y está formada por un gran número de músculos. Acá los tienen ordenados en el músculo intrínseco de la lengua, que es el músculo transverso, y músculos extrínsecos que tienen como diferencia que además de estar en la lengua se fijan en alguna otra estructura de la periferia. Entonces, a primera impresión, por ahí es un poco confuso, pero tengan en cuenta que la mayoría de los músculos que componen la lengua llevan gloso en su nombre, y que de hecho muchos de ellos los hemos visto. Entonces, fíjense, tenemos un par de músculos que son el estilogloso. Y los músculos estiloglosos proveen de las apófisis estiloides del temporal. De la misma manera, tenemos los músculos genioglosos que ya los estudiamos, ¿sí? Son los que se originan en las apófisis genisuperiores. Existe un músculo hiogloso que viene por debajo del hioides, y después fíjense, el palatogloso y el faringogloso son músculos que vienen, el palatogloso del paladar y que forma el pilar anterior, ¿sí? Que lo acabamos de estudiar, el faringogloso que viene de la faringe, y finalmente de la fosa amigdalina viene un musculito que se llama amigdalogloso. Por encima y por debajo van a tener los músculos lingual superior y lingual inferior. Vamos a ver. En esta imagen, entonces, ustedes pueden apreciar muy bien cómo desde las apófisis genisuperiores aparece este gran músculo que es el geniogloso. Y por debajo, yendo al hioides, se ve el músculo genioioideo, que se pierde un poquito con el piso de la boca o músculo miloioideo porque corren bastante juntos. En este corte no se diferencian. En el dibujo de la derecha encontramos un musculito que viene desde atrás, desde el temporal, y acá de hecho se ve el extremo de la apófisis estiloides. Por ende, este tiene que ser el músculo estilogloso. Este gigante, nuevamente, es el mismo que este, geniogloso. Acá existe uno que viene desde el asta mayor del hueso hioides y que sube hacia la lengua entremezclándose con el estilogloso, que es justamente el hiogloso. Y así. ¿Es importante recordar a fuego los músculos de la lengua? Yo les diría que no se preguntan mucho, pero tampoco son tan difíciles de recordar. Acá tienen un corte de lengua y en el corte van a poder observar el músculo transverso de la lengua, que entonces es intrínseco, y van a tener a los músculos lingual superior por encima y lingual inferior por debajo. Y esto mismo lo vemos en el preparado a la derecha. Acá se aprecia el lingual superior, acá está el transverso y acá está el lingual inferior.
no todos los músculos de la lengua se van a ver en el preparado y no todos los músculos, aunque se vean, son fácilmente distinguibles. Así que esto es algo que ustedes tienen que tener en mente de forma bastante conceptual. Finalmente, de la celda sublingual decimos: la celda sublingual es el espacio donde se encuentra contenida la glándula sublingual. Y es una especie de triángulo, como pueden ver en la imagen, que estaría dado entre el maxilar inferior y la base de la lengua. Entonces citamos como vértice, como extremo, a los incisivos inferiores, como base a la cara inferior de la lengua, como límite anteroexterno a la fosa sublingual del maxilar inferior, y acá hablamos de fosa porque es la impresión que la glándula deja en el maxilar inferior. Como techo, la mucosa de la cavidad oral, y como piso mencionamos al piso de la boca, que es justamente el miloioideo. Acá en esta imagen lo recortamos al piso de la boca y por eso podemos ver a la glándula. En la celda sublingual vamos a encontrar, además de a la glándula sublingual, que es el contenido más obvio, vamos a encontrar a su conducto excretor, que ahora lo vamos a ver con el resto de las glándulas entonces salivales mayores. Vamos a encontrar a la arteria y vena linguales, que es importantísimo, y vamos a encontrar también al segmento terminal del nervio sublingual. ¿Tienen que saber esto de memoria? La verdad que tal vez no se pregunte mucho, pero no es tan difícil, y yo creo que tener bien conceptualizadas las glándulas salivales es, de hecho, de bastante importancia. Vamos a hablar entonces de las glándulas salivales mayores. Acá tenemos que entender que las glándulas salivales son un montón. Existen 3 que son especialmente grandes y más importantes y por eso se llaman principales o mayores, y estas van a ser la glándula parótida, la glándula submaxilar y la mencionada glándula sublingual. Y después existen un montón de glándulas menores más pequeñas que también se denominan accesorias. Antes de comenzar con las celdas y las relaciones, lo primero que tenemos que fijar de las glándulas salivales es lo siguiente. La más grande de ellas se denomina glándula parótida. Esta se encuentra ubicada por adelante del conducto auditivo externo y por abajo del arco cigomático que estudiamos en osteología. El conducto principal de esta glándula es el conducto de Stenone o conducto parotidio, y este pasa por adelante del borde anterior del macetero y atraviesa al músculo buccinador para drenar a la altura del segundo molar superior, ¿sí? Atravesando la mejilla entonces. Y otra cosa muy importante de la parótida es que está atravesada por las ramas del nervio facial. La glándula submandibular se encuentra alojada en la fosa submandibular del maxilar inferior, en la celda que ya vamos a estudiar, y tiene un conducto principal que se denomina conducto de Wharton. Este conducto de Wharton va a drenar junto con el conducto principal de la glándula sublingual en la carúncula lingual. Y esta se encuentra ubicada en el frenillo de la lengua. Las dos drenan juntas. Y otra característica muy importante es que la van a ver abrazando al músculo emiloioideo por detrás. Y finalmente, la misma glándula sublingual que mencionamos, además de estar ubicada en la celda sublingual, tiene un montón de conductillos por los que va a drenar. Los conductillos menores o accesorios se encuentran todos abriéndose hacia la base de la lengua. Y el conducto principal, que se denomina conducto de Rivinus o conducto de Bartholin, va a drenar junto con el de Wharton en la carúncula lingual, ¿sí? La glándula sublingual y la submaxilar drenan juntas. Ahora, no hay que decir que esta glándula es la glándula de Bartholin. Eso está mal. El conducto se puede llamar conducto de Bartholin o conducto de Bartolino
De hecho, a mí el nombre que más me gusta es conducto de Rivinus. ¿Por qué? Porque la glándula de Bartolino se encuentra ubicada en la vulva. Es una glándula que libera un líquido lubricante hacia el introito vaginal. Y nada tiene que ver con esto. Entonces, no se confundan conducto de Bartolino con glándula de Bartolino. Son cosas muy diferentes. Vamos a pasar a describir entonces una por una. En esta imagen nosotros encontramos a la glándula parótida. Y la parótida se encuentra ubicada en la celda parotidia. Y ustedes acá como límites tienen que mencionar hacia atrás la apófisis mastoides y al músculo esternocleidomastoideo, que lo van a cerrar por detrás. Hacia arriba tienen que mencionar la base de cráneo. ¿Pero qué parte de la base de cráneo? Bueno, el borde del conducto auditivo externo y el arco cigomático. Entonces yo por eso empecé diciéndoles, se encuentra adelante del conducto auditivo externo y se encuentra por debajo del arco cigomático, ¿sí? Y hacia adelante ustedes van a encontrar a la misma mandíbula que está cubierta hacia afuera por el macetero y hacia adentro por el pterigoideo interno, como ustedes ya saben. Luego, hacia afuera, la parótida está cubierta por la fascia parotidia y hacia adentro va a tener un espacio del cuello que no es de mucha relevancia que se conozcan a fondo en este momento, pero tienen a la apófisis estiloides con todos los músculos y elementos de hecho del ramillete de Riolano, etc. Con que mencionen hacia adelante, ¿sí?, hacia arriba y hacia atrás, que es lo que van a encontrar, estamos bastante bien. Ahora, ustedes sabían que el nervio facial salía del exocráneo atravesando el agujero estilomastoideo. Entonces se va a dirigir hacia adelante, un trayecto muy pequeñito es este, y inmediatamente se va a ramificar por dentro de la glándula parótida, dando ramas que entonces se van a dirigir a los músculos de la mímica que van a inervar. A veces también se puede ver una prolongación anterior de la parótida que cubre el conducto de Stenón y que se denomina glándula parótida accesoria. A todo esto, acá podemos ver en esta imagen cómo el conducto de Stenón pasa por el borde anterior del macetero para atravesar el buccinador y justo en el medio aparece esta pelota de grasa que les mencioné hoy, que se dispone entre el buccinador y el macetero, y es la bola adiposa de Bichat. Entonces, estas son las cosas que más o menos deberían manejar de esta glándula. Algo un poco más fino, pero que también es preguntable, es que la inervación parasimpática que recibe, que es el estímulo que hace que secrete su contenido, recuerden, el sistema parasimpático es el que activa la salivación y te prepara para digerir una comida. Entonces va a estar dada por el nervio auriculotemporal y este nervio es una rama del maxilar inferior que, como ustedes saben, viene del trigémino, y eso lo tienen que saber. En esta otra imagen encontramos entonces a la glándula submaxilar o submandibular. Yo les mencioné hoy que, fíjense, se encuentra abrazando al músculo emiloioideo. Y una de las relaciones más características, más importantes de esta glandulita es que se encuentra ubicado por afuera de donde está el vientre anterior, fíjense, del digástrico, y por adelante del estiloioideo. El vientre posterior del digástrico estaba abrazado por el estiloioideo, que es el musculito que ven llegar acá, este finito. Entonces, típicamente lo van a encontrar siempre adelante del estiloioideo, por fuera de el vientre anterior del digástrico y por dentro de la mandíbula. Y recuerden, la impresión que deja en la mandíbula es la celda submandibular. Entonces, el techo de este espacio en realidad no es un techo propiamente dicho, porque lo abraza, pero se suele mencionar hacia arriba al músculo emiloioideo. Y como piso, ustedes tienen la fascia de superficie, la fascia cervical. ¿Cuál va a ser el contenido
además de la obvia glándula submandibular. Y atención acá porque esto es re importante. Van a tener a la arteria facial que llega a la cara, y recuerden, esto es una rama de la arteria carótida externa. Llega a la cara por el borde anterior del macetero y también se reconoce porque es sinuosa. Y esta va a correr por dentro de la glándula. Y por afuera, ustedes van a tener la vena facial que va a estar yendo hacia un tronco venoso que se llama tiro linguofaringofacial o tiro faringofacial. Tiene varios nombres, ¿sí? En definitiva, este tronco venoso que está acá. Finalmente, ustedes tienen todo un grupo de ganglios que son muy importantes, son los ganglios submandibulares. Tienen que saber esto y no se lo van a preguntar así como tan fino como se los estoy explicando, pero sí, la verdad, harían muy bien en saberlo. Y otra cosa que le pueden añadir es que esta glándula está inervada parasimpáticamente por el nervio cuerda del tímpano. Y este nervio cuerda del tímpano llega a través del nervio lingual con el que previamente se anastomosó. Este mismo nervio lingual es el que después va a dar la inervación a la glándula sublingual que está por delante y que la vimos hoy. Otra cosa muy interesante a este nivel, que lo vamos a ver de hecho de vuelta más adelante, es que llega a la base de la lengua el nervio hipogloso. El nervio hipogloso se reconoce porque a esta altura se ve. Yo remuevo el milioideo, entro de hecho en la celda sublingual y veo llegar a la parte inferior de la lengua al nervio hipogloso. ¿Sí? El glosofaringeo no se ve, yo tendría que remover la mandíbula para poder verlo porque está mucho más alto, pero el hipogloso sí. Hipo es de justamente abajo, el gloso de lengua. Y este nervio lo van a encontrar siempre por dentro de el tendón del músculo digástrico, ¿sí? Siempre va a estar por dentro del tendón, y por fuera de uno de los musculitos que habíamos visto hoy cuando vimos lengua, que es el músculo hiogloso. Acá estaría el milioideo, ¿sí? Entonces se va a meter entre el hiogloso y el milioideo y llega a la región inferior de la lengua. Esto, de hecho, se ve muy bien acá. Este es el hipogloso. Acá pueden ver cómo pasa por dentro del tendón del digástrico y cómo ensanguchadito entre el hiogloso y el milioideo va a alcanzar la celda sublingual y la región inferior de la lengua. Y un detalle más es que el hipogloso está dando acá su nervio, una rama, así que es el asa cervical o asa del hipogloso que rodea luego a la vena yugular interna. Este tronquito es el tronquito que les mencioné hoy, en donde viene a drenar la vena facial, tiro linguofaringofacial. Bueno, esto es lo más importante que tienen que conocer de las glándulas salivales. Vamos a pasar a estudiar la faringe. Faringe, primeramente, ¿qué es? La faringe es un tubo. Es un tubo, músculo membranoso, abierto hacia adelante, que se dispone por debajo de la base de cráneo y llega más o menos hasta el origen del esófago a nivel de la sexta vértebra cervical. Si esto sería como la definición a grosso modo de qué es. Y todo muy lindo, pero vamos a llevarlo al atlas y vamos a tratar de entenderlo. Entonces, acá tienen esta estructura tubular músculo-membranosa que mencionamos. Fíjense cómo se va a disponer por detrás de las fosas nasales, se va a disponer por detrás de la cavidad oral y se va a disponer por detrás de la laringe. De hecho, les cuento, esas son las porciones que tiene la faringe. Existe una rinofaringe en comunicación con las fosas nasales a través de las coanas. Existe una orofaringe en comunicación con la cavidad oral a través del istmo de las fauces y que existe una laringofaringe hacia abajo que está separada de la laringe en realidad por una especie de esfínter
que va a formar el cartílago epiglotis. Y digo especie porque es un poco más complicado que eso, lo vamos a estudiar con laringe. Entonces, este tubo está formado por 3 músculos que le son propios y 2 músculos que vienen de afuera, que son músculos extrínsecos. ¿Cuáles son los músculos propios? Estos son los constrictores de la faringe. Tenemos 3, un constrictor superior, un constrictor medio que abraza por detrás al constrictor superior y un constrictor inferior que abraza por detrás al constrictor medio. Entonces, el constrictor superior, y atención acá, porque esto se pregunta y se suele pinchar en los preparados, va a insertar en el tubérculo faríngeo. Una de las cosas que siempre entra en los parcialitos, ¿sí?, o en los pinches de los parciales, y que se encuentra en la apófisis basilar del occipital, tubérculo faríngeo. De acá se dirige hacia adelante y va a terminar insertando en el ala interna de la apófisis pterigoides y su pequeña apófisis unciforme, y también va a insertar en la mandíbula por detrás del último molar. Desde todas estas inserciones se dirige hacia abajo y se pierde entre o por delante del constrictor medio. Entonces acá vemos al constrictor medio. Este musculito, originándose en el rafe mediofaringio y en el constrictor superior, viene y se termina insertando en el hioides. Se inserta en el asta mayor y parte del asta menor del hueso hioides. Y se entremezcla de nuevo con el del otro lado. Finalmente, el constrictor inferior es el que está más abajo. Abraza por detrás al medio y luego viene y se termina insertando en la laringe. Particularmente se va a agarrar mucho del cartílago tiroides. Mencionamos que había 2 músculos que venían de afuera, que eran extrínsecos. Uno viene de la apófisis estiloides y se va a llamar justamente músculo estilofaringio. Y el otro lo conocen, es un músculo del velo del paladar. A ver si adivinan, venía de por ahí la zona donde estaba la úvula y el paladar blando. O sea, es el músculo palatofaringio o faringoestabilis. Esos 5 músculos entonces van a formar la faringe. Importante saber que en la rinofaringe, que de nuevo se encuentra por detrás de las fosas nasales, se va a encontrar la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Este pequeño repliegue que se encuentra por detrás se denomina repliegue tubárico, y esta saliencia limita un pequeño orificio por detrás de la misma, que es la fosita de Rosenmüller. Entonces ustedes tienen de adelante hacia atrás la desembocadura de la trompa de Eustaquio, el repliegue tubárico y la fosita de Rosenmüller. Estas cosas siempre las preguntan en los parciales. Una cosa muy importante saber de la faringe es el espacio que se encuentra por detrás. Fíjense, en esta imagen se ven muy bien los cuerpos vertebrales. Acá se ve de hecho la apófisis odontoides del axis y el arco anterior del atlas. Acá visualizan el ligamento cruciforme, pueden ver el ligamento longitudinal posterior y el longitudinal anterior, o sea, en definitiva, la columna vertebral. Entonces existe un espacio que se llama retrofaringio, limitado entre la columna vertebral, que está hacia atrás y está recubierta por la fascia prevertebral, y la faringe, en realidad los constrictores de la faringe que están por delante y que están recubiertos por la fascia visceral. Hacia los costados de este espacio retrofaringio se van a encontrar las vainas que cubren al paquete vasculonervioso del cuello, especialmente a la arteria carótida primitiva hacia abajo e interna hacia arriba, que se llaman vainas carotidias. Y estos límites los tienen que saber como su nombre y su apellido porque los preguntan un montón. Hacia los costados las vainas carotidias, hacia atrás la columna vertebral con la fascia prevertebral y hacia adelante lo que ven acá, los constrictores de la faringe cubiertos por la fascia visceral.
Entonces, ya que estamos en este corte, aprovechemos y observemos cómo entre medio del constrictor superior y el constrictor medio va a venir a meterse el músculo estilofaringio. Este pequeño papelito lo tienen ubicado entre el constrictor medio y el constrictor inferior, más o menos para que sepan hasta dónde llega. Podemos observar muy bien este musculito mencionado en el preparado. Acá está, ¿ven? Y no se lo tienen que confundir con este otro que es el digástrico. ¿Cómo me doy cuenta que esto es el digástrico? Bueno, porque acá está la apófisis mastoides. Entonces yo ubico la apófisis mastoides, sé que acá está la ranura digástrica y que por ende este es el vientre posterior del digástrico. Y si me llego a dar cuenta que esa espina que se ve ahí es la apófisis estiloides, este claramente tiene que ser el músculo estilofaringio. Recuerden, ramillete de Riolano, músculos estilofaringio, estilogloso y estiloioideo, y dos ligamentos que eran el ligamento estiloioideo y el ligamento estilomandibular. Bueno, otra cosa que se ve muy bien en este preparado y en el dibujo es como por debajo de la faringe continúa el esófago y que el esófago tiene una ubicación posterior respecto de la tráquea. Entonces, la laringofaringe se abre hacia atrás al esófago, por donde pasa la comida, y se abre hacia adelante a la laringe, por donde pasa el aire. Y más sobre esto cuando lleguemos a laringe. En esta siguiente diapositiva, cortamos toda la cara posterior de ese tubo que describimos hoy y podemos observar muy bien cómo está la rinofaringe comunicada a través de las coanas con las fosas nasales. Acá se ve precioso el istmo de las fauces, o sea, a esta altura es la orofaringe y su comunicación con la cavidad oral. Y hacia abajo vemos precioso la laringofaringe y justamente no el límite per se, sino el esfínter que se forma entre ambas, justamente dado por el cartílago epiglotis y la continuación que tiene con el esófago. ¿Qué pasa con el tema del paquete vasculonervioso que les mencioné? Bueno, deberían ser capaces de reconocer muy bien a esta altura estos elementos nobles. Si ustedes se fijan, el elemento más grueso y que contiene de hecho al seno carotidio, bueno, tiene que ser la arteria carótida, ¿sí? Hacia abajo primitiva y hacia arriba la arteria carótida interna, que es esta y que lo reconozco porque comparte ese mismo seno carotidio. Este nervio que baja por detrás es el nervio vago y es el elemento más posterior del paquete vascular nervioso. Y la vena que encuentro hacia afuera como elemento más superficial es la vena yugular interna, que acá en el dibujo la veo formarse a raíz del golfo de la vena yugular interna a nivel del agujero rasgado posterior. Y en el preparado es esta, y ahí se ve. Tómense unos minutitos y traten de identificar bien todos los elementos en este preparado y repasar cómo está dividida la faringe y sus constituyentes.